Maussan TV presenta. Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Jaime Maussan. Los mandatarios de 8 países que conforman la selva de la Amazonia se reunieron en Belém, en Pará, en Brasil, para ponerse de acuerdo y formar un grupo que se comprometa a rescatar la selva más importante del mundo. Y se firmó este acuerdo que es histórico. Podríamos decir que se ha dado un primer paso para salvar la Amazonia. Sin embargo, no se comprometieron a que la deforestación termine para el 2030 debido a que hay intereses de algunos países por la explotación petrolera. Una verdadera contradicción, pero creo que se ha dado un paso muy importante hacia el frente. Termina la cumbre amazónica sin metas de deforestación concretas. Los presidentes de la Amazonia, es decir, los mandatarios de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela, se comprometieron en la ciudad brasileña de Belém a preservar el Amazonas, pero evitaron metas concretas de deforestación y no llegaron a acuerdos sobre la explotación de combustibles fósiles. Tras finalizar la cumbre, se ha dado a conocer que la declaración que pretende impulsar el cuidado del Amazonas, que inicialmente iba a constar de 130 puntos, finalizó con 113, y que los 8 países amazónicos establecieron una ruta para garantizar la supervivencia de la selva amazónica, con medidas para la gestión del agua, la seguridad, la salud, las infraestructuras sostenibles y la promoción de los derechos humanos de los pueblos tradicionales. Asimismo, el mandatario brasileño, Lula da Silva, expresó que prestarán especial atención a quienes defienden el Amazonas. Estas fueron sus palabras. Le daremos especial atención a las mujeres que están en la primera línea de la defensa de las comunidades y el medio ambiente, a los jóvenes que aportan nuevas ideas y puntos de vista, y a los pueblos indígenas que nos ayudan a conservar los bosques. Otro de los asuntos que más expectativas generó es la explotación del petróleo en el ecosistema amazónico, práctica que llevan a cabo algunos países como Brasil y Ecuador, lo que derivó en que solo se iniciara un diálogo sobre la explotación petrolera en el Amazonas. Tras finalizar la cumbre del Amazonas, los 8 países sudamericanos que albergan la selva amazónica dijeron que garantizar la supervivencia del Amazonas no puede depender únicamente de ellos, ya que los recursos de los bosques amazónicos son consumidos globalmente. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, una verdadera tragedia está ocurriendo en algunas de las islas de Hawái, donde sus habitantes han tenido que huir hasta el océano para resguardarse de los terribles incendios que afectan a algunas de las islas más importantes. Tenemos que considerar que ahí se aloja fauna endémica que solamente hay ahí y que podría ser terriblemente afectada por estos incendios. Los fuertes vientos y la sequía se han combinado para generarlos en un lugar que jamás pensamos que los iba a sufrir. Grandes incendios forestales están ardiendo en la isla hawaiana de Maui, particularmente en las zonas aledañas a la popular ciudad turística de Lahaina, donde cientos de hectáreas de bosque están siendo calcinadas, como se muestra en las siguientes imágenes. Según informó la Guardia Costera hawaiana, en Maui, decenas de miles de habitantes ya han sido obligados a evacuar por el humo y las llamas de los siniestros, que han envuelto las calles de la ciudad de Lahaina, alcanzando docenas de hogares en zonas habitadas y dejando a miles sin electricidad. Y es que tras meses sin lluvia, la sequía experimentada en un tercio de Maui prepararon a la isla hawaiana para incendios forestales súbitos que fueron avivados en un abrir y cerrar de ojos en los últimos días por fuertes vientos de más de 100 kilómetros por hora. This was a home. There's their car.
A medida que las condiciones climáticas no mejoran, se teme que en los próximos días continúen los devastadores incendios forestales que azotan la isla Maui, en Hawái, una región que también es considerada un paraíso de la biodiversidad y que está siendo amenazada por estos siniestros. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, también en Siberia. Usted recuerda que en Canadá se han destruido de 18, quizá más de 18 millones de hectáreas. Bueno, pues también se reporta lo mismo en Siberia, 18 millones de hectáreas. Es decir, no solamente Canadá está ardiendo, también Siberia, lugares muy remotos, pristinos, están siendo destruidos por la sequía, por el calor, por los vientos. Estamos perdiendo a este planeta y todo por los combustibles fósiles. Aquí le presento la información. Cientos de bomberos y decenas de vehículos de emergencias han sido desplegados para hacerle frente a las devastadoras llamas de los incendios forestales que azotan los bosques de Siberia, en Rusia, una de las regiones más pristinas del planeta. Según las autoridades rusas, hasta 27,000 incendios forestales ocurren en Siberia cada año, cubriendo áreas de hasta 18 millones de hectáreas, donde incluso algunos de los incendios pueden ser difíciles de apagar, ya que estos ocurren en lugares muy remotos, a menudo inalcanzables. De igual manera, el humo provocado por los incendios forestales en Rusia llega hasta las grandes ciudades. Estas son las imágenes del humo que cubre Yakutsk, la ciudad más fría de Rusia, la cual desde principios de agosto de 2023 está siendo afectada por las consecuencias de los incendios forestales en la región de Siberia, en Rusia. Cuando hay todo este humo en el aire, es por supuesto muy desagradable. Es especialmente difícil para las personas que tienen problemas respiratorios, como el asma. Debido al humo, no podemos abrir las ventanas en casa o en el automóvil. Solo las personas con aire acondicionado y ventiladores se salvan. En realidad, es un poco más fácil en la calle porque hoy hace viento. Pero cuando te quedas en un lugar o en casa, no es muy cómodo. Esta, sin duda, es una tragedia ambiental similar a la que ocurre en Canadá, ya que el tamaño de la devastación se acerca peligrosamente a récords históricos. Este es el cambio climático presente en Rusia. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando. Bueno, dicen los habitantes de la Florida que caminar en las calles de ese estado es como caminar sobre una estufa. El calor sigue siendo muy intenso. Y por el otro lado, en el extremo opuesto, en Massachusetts, se están presentando lluvias súbitas muy intensas que están generando pues destrucción de casas, de caminos, deslizamientos de tierra. Todo parece ser muy extremo. Aquí le presento la condición de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. A pesar de que el miércoles 9 de agosto las precipitaciones cesaron un poco, las lluvias torrenciales continúan, dejando este tipo de escenas, sobre todo al este de los Estados Unidos. Esto fue lo que dejó la más reciente tormenta en el estado de Massachusetts, rompiendo ventanas, esparciendo escombros y dejando autos sumergidos prácticamente en su totalidad. Ante ello, las autoridades le han aconsejado a la población que extremen precauciones. Según las proyecciones, las intensas lluvias continuarán para la noche del 10 y la madrugada del 11 de agosto, nuevamente con advertencias de inundaciones relámpago y tornados, como este que se presentó en Yuma, Colorado. Las pruebas más evidentes del cambio climático se pueden ver muy claramente con lo que sucede en Estados Unidos, ya que si bien al noreste se tienen feroces tormentas, al sur del país de las barras y las estrellas, los sigue azotando un intenso calor. Y es que el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de calor a partir del 9 de agosto por la mañana para 50 millones de estadounidenses en 9 estados, desde Nuevo México hasta Florida. Concretamente, el estado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, ha visto un aumento en las muertes asociadas al calor todos los años desde el 2014. Y muy probablemente este año también se tenga una marca histórica de muertes asociadas al calor con respecto al 2022. Sobre todo tomando en cuenta que el estado de Phoenix registró 31 días consecutivos con temperaturas de 43 grados Celsius.
Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. El archipiélago de Indonesia es sin duda un paraíso en la tierra, sin embargo, está sufriendo una terrible sequía, ya no hay agua y su capital, Yakarta, acaba de ser declarada la ciudad más contaminada del mundo. Yo no sé cómo puede ser una ciudad que está pues literalmente pegada al océano, al nivel del mar. Imagine usted la contaminación en este sitio. Aquí la información. Yakarta, la capital de Indonesia, ha sido catalogada como la ciudad más contaminada del mundo. Esto según datos de la empresa suiza de tecnología de calidad del aire, IQ Air, que ha registrado niveles de contaminación atmosférica insalubres casi todos los días durante los últimos 4 meses en Yakarta, una ciudad que cuenta con más de 10 millones de habitantes y que a pesar de haber terminado la pandemia de COVID-19, siguen utilizando mascarillas y cubrebocas para protegerse del aire tóxico del tráfico continuo, el humo procedente de las industrias y las centrales eléctricas de carbón que terminan provocando enfermedades respiratorias entre los habitantes de Yakarta. Creo que la situación actual es muy preocupante. Cuando veo a mis amigos en la oficina, hay muchos que están enfermos de gripe y tos. Todavía uso una máscara. Mi familia y yo, mi esposa y mis hijos, definitivamente usamos mascarillas. Y es que debido a las escasas medidas para controlar la contaminación atmosférica, actualmente en Yakarta, Indonesia, el nivel de contaminación del aire es el peor de los últimos 10 años y sigue aumentando gradualmente. Además, la sequía también está afectando a este país del sudeste asiático, que ha visto lluvias extremadamente bajas en los últimos 4 meses, provocando que más del 60% de los habitantes de la isla de Java se estén quedando sin agua. La sequía en este pueblo se ha sentido desde abril y no ha llovido hasta ahora. Los pozos de esta área se han secado, por lo que los residentes solo pueden obtener agua del lecho de este río. Si el agua del río se ha ido por completo, tenemos que hacer cola para recogerla, a veces para lavar, cocinar e incluso para beber. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Yemen es uno de los países que más ha sufrido por la guerra, especialmente sus niños. Pues están muriendo de hambre, la situación es extrema. A esto súmele las temperaturas extremas. Qué difícil debe ser vivir ahí, sin agua, sin alimentos, sin nada y un calor extremo. ¿Será este el futuro de la humanidad? En medio de años de conflicto, desplazamientos y dificultades económicas, el clima cambiante está demostrando ser otro desafío en Yemen. Con temperaturas que han alcanzado hasta los 45 grados centígrados, miles de desplazados que ya sufren de la situación humanitaria se han visto severamente afectados. La familia Hamidi es una de millones que ahora son desplazados internos en Yemen y nos hablan del sofocante calor. Hace calor día y noche, demasiado calor para dormir. Los niños no pueden dormir. Los adultos tampoco pueden dormir. Ni siquiera tenemos un ventilador eléctrico. No hay electricidad, nada. Y es que las condiciones de vida para millones de familias que se vieron forzadas a abandonar sus hogares debido a los combates, las han obligado incluso a vivir en pequeños espacios, sin electricidad, agua, baños o ventanas. Sin duda alguna, Yemen, que sufre una de las crisis humanitarias más severas del mundo, debido a que el 80% de su población lucha por obtener alimento y acceder a los servicios básicos, necesita ayuda mundial, no solo para superar 9 años de guerra civil, sino que también para ayudar a sobrevivir a los 21,6 millones de yemeníes que necesitan algún tipo de ayuda humanitaria. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. ¿Hasta qué temperaturas puede sobrevivir el cuerpo humano? ¿Cuáles son nuestros límites de calor? Aquí le presento esta información que es por demás interesante. El calor extremo que se vive en la actualidad, debido a la crisis climática, se ha convertido en un asesino silencioso. Esto, ya que las altas temperaturas se han vuelto una causa de muerte repentina y cada vez más común entre la población global.
Los expertos médicos señalan que tan solo en un año, más de 10 millones de personas mueren a nivel internacional a causa del calor extremo, una cifra que continuará incrementando mientras no frenemos el calentamiento global. Los científicos han informado que debido a las altas temperaturas y olas de calor que se viven en el presente verano de 2023, el mundo entero está sufriendo de uno de los fenómenos climáticos más temidos por los climatólogos, es decir, la temperatura del bulbo húmedo, que se refiere a un cambio radical en la temperatura que mezcla el calor con la humedad y que pone en grave riesgo a cualquier forma de vida. Tendemos a perder alrededor del 80% de nuestro calor a través del sudor. Si la temperatura del bulbo húmedo es muy alta, perder ese calor nos será imposible. Entonces es como si algo cortara tu forma principal de refrescarte, como si alguien te envolviera con un abrigo de lana en pleno verano. De acuerdo con una investigación realizada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, incluso una persona joven y sana puede morir debido a la temperatura del bulbo húmedo, pues cualquier ser humano fallece luego de soportar una temperatura de 35 grados centígrados o más, aunada a la humedad, durante al menos 6 horas, ya que eventualmente el cuerpo humano pasaría de sufrir un golpe de calor a presentar una insuficiencia orgánica y eventualmente moriría. Los científicos aseguran que el fenómeno de la temperatura del bulbo húmedo está directamente relacionado con el calentamiento global, por lo que si el pasado mes de julio, el presente verano y todo el año 2023 son los más calurosos registrados en la historia moderna, las muertes debido al calor extremo continuarán a la alza y el escenario humanitario y de salud tendrá repercusiones más grandes que al día de hoy y aún desconocidas por la humanidad. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, el clima extremo también ha llegado tanto al Ártico como a la Antártida y ambos están sufriendo estas condiciones. Mire, todo esto se lo presento en un afán, no de que usted pues desentienda o diga, pues ¿qué puedo hacer yo? Sino que todos tenemos que hacer algo, por poco que sea, o crear conciencia en otros. Es un momento en el que todo esto se puede revertir y somos capaces de hacerlo, pero tenemos que empezar. Aquí la información. Los eventos extremos en la Antártida, como las olas de calor oceánicas y la pérdida de hielo, casi seguramente se volverán más comunes y más severos. Ello de acuerdo a un artículo recientemente publicado en la revista Frontiers in Environmental Science, realizado por investigadores de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido. Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano pueden haber estado detrás del clima extremo que se registró recientemente en la Antártida, que incluyó una ola de calor sin precedentes que llevó a temperaturas de 38.5 grados Celsius por encima del promedio de la temporada. Y es que tomemos en cuenta que es el lugar más frío de la Tierra, que ha llegado a tener registros de menos 89 grados Celsius, por lo cual su temperatura de menos 10.1 grados Celsius representa una temperatura inusualmente cálida. Una de las consecuencias de este calentamiento es la pérdida continua de hielo marino, que puede conducir a un círculo vicioso, ya que la disminución del tamaño del hielo reduce la capacidad de la Antártida para desviar la radiación solar y puede contribuir a acelerar el derretimiento mismo. El considerado continente más virgen del mundo no es lo que era antes. Y a través de este informe los autores instan a los formuladores de políticas a considerar si las medidas climáticas existentes son suficientes para cumplir las promesas internacionales de proteger el continente, sobre todo tomando en cuenta que en este momento los extremos climáticos recientes en la Antártida son solo un indicador de lo que está por venir. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, si la humanidad está enfrentando condiciones tan difíciles, ¿cómo es posible que dos generales lleven a su país a una guerra, no le puedo decir civil, sino entre facciones militares, y atrapen a la población civil ahí y ahora sean los civiles los que más están sufriendo? En las últimas horas murieron 20 civiles a consecuencia de estos combates que deben de terminar lo antes posible.
Al menos 20 civiles murieron en los últimos enfrentamientos entre el ejército sudanés y las fuerzas de respuesta rápida en la zona formada por Jartum, Jartum del Norte y Omdurman, zonas que han estado plagadas de violencia desde mediados de abril del presente año, hechos que han ocasionado que millones de sudaneses hayan tenido que huir. De acuerdo al testimonio de cientos de migrantes, salir de Sudán es difícil, pero permanecer en países como Chad, Senegal, Ghana, Libia o Túnez es toda una odisea, debido a que para llegar a estas naciones, primero deben cruzar a pie grandes extensiones de tierra y en ocasiones desiertos. Sumado a esto, en dichas naciones los migrantes son golpeados e interrogados y a veces hasta deportados a Sudán. Estos son los testimonios de quienes han podido huir de Sudán hacia otras naciones. Hay problemas, detenciones y asaltos por la noche. La guerra continúa, así que nos fuimos. Quien encuentra un camino sale, y quien no lo encuentra permanece en el sufrimiento. De acuerdo a los migrantes sudaneses, el viaje por el desierto es el más peligroso, en donde han perdido a muchos familiares. Miriam Ishak, una refugiada que extravió a su familia en el desierto, nos habla del tema. 3 miembros de la familia están desaparecidos. Nuestra familia perdió 7 personas que no podemos encontrar. No sé si están vivos o muertos. Hace 2 meses que están desaparecidos. Y es que el conflicto armado interno en Sudán, que ya se configura como uno de los más recientes y violentos conflictos en la actualidad, ha tenido como consecuencia una crisis humanitaria que ya ha desplazado a más de 4 millones de sudaneses. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Continúa la tragedia en el mar Mediterráneo. Los migrantes de África que quieren alcanzar las costas de Europa quedan muertos en el lugar más peligroso del mundo, que es el mar Mediterráneo en estos momentos. En las últimas horas murieron 41 personas, 250 fueron rescatadas con vida. Aquí la información. Ya se han registrado más de 40 muertes debido a los últimos naufragios de migrantes frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. Y es que hace apenas unos días, más de 250 migrantes provenientes de África fueron rescatados tras estos incidentes, mientras que la cifra de decesos permanecía por debajo de los 30 fallecidos. De acuerdo con las autoridades italianas, los migrantes rescatados ya están siendo reubicados por medio de un buque que los llevará hasta la isla de Sicilia, donde se valorará su situación migratoria. Esto ya que en los últimos días, Italia ha recibido más de 2.000 migrantes y este hecho ha provocado un verdadero caos humanitario que ya se ha vuelto imposible de manejar para el gobierno italiano. Tras este incidente de cientos de migrantes que intentaban cruzar la ruta del Mediterráneo, una de las más peligrosas y mortales para los migrantes, han surgido nuevas imágenes de cómo fueron rescatadas y puestas a salvo estas personas, la mayoría de ellas provenientes de Túnez. Observe. La crisis migratoria que se presenta actualmente en África, debido a las terribles situaciones sociales, económicas, alimentarias, de salud y la violación de los derechos humanos, ha obligado a que la población africana busque migrar hacia Europa, un hecho que mantiene realmente preocupada a la Organización Internacional para las Migraciones, pues ante el aumento de migrantes, también incrementan los costos de navegación, la miseria por la que pasan los sobrevivientes y se reduce la cantidad de patrullas en las áreas del Mediterráneo, donde los naufragios son más comunes, por lo que lamentablemente el número de personas fallecidas tratando de cruzar el Mediterráneo seguirá a la alza. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando. Bueno, en China fue hallado un cráneo que pondría en duda todo lo que se piensa de los seres humanos. De acuerdo a este descubrimiento, podría ser una nueva línea de seres humanos que podría estar relacionada a nosotros. La noticia me parece extraordinaria. Una
un equipo internacional de científicos cree que el hallazgo de un antiguo cráneo podría probar que existió una especie de humanos hasta ahora desconocida por la ciencia y que podría reescribir por completo la evolución del género humano. El misterioso cráneo, junto con los huesos de una mandíbula y una pierna, fueron descubiertos en 2019 en Guangdong al este de China, no parecen pertenecer a los humanos modernos, ni a los neandertales ni a los denisovanos. Los expertos aseguran que los restos pertenecieron a un niño de 12 o 13 años que vivió hace unos 300.000 años. El equipo de investigadores, que trabaja junto con la Universidad Xi'an Jiaotong de China, la Universidad de York del Reino Unido y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de España, cree que este fósil, también conocido como HLD6, puede probar que hay un eslabón perdido en el árbol genealógico del ser humano, por lo que potencialmente reescribirá los libros de la evolución tal y como los conocemos. La investigación afirma: el cráneo no poseía un mentón, lo que lo hacía más parecido al hombre de Denisova. Esta es una subespecie que se separó de los neandertales hace más de 400.000 años. Y sin embargo, su estructura facial se parece a la de los humanos modernos. Pero luego, para mantenerlo confuso, las extremidades, el casquete y la barbilla parecen reflejar rasgos más primitivos. La combinación de características humanas arcaicas y modernas, identificadas en la mandíbula HLD6, es inesperada, dada su edad del Pleistoceno medio tardío. Los investigadores creen que el cráneo indica un linaje completamente nuevo de homínidos, un híbrido entre la rama que condujo a los humanos modernos y la que condujo a los denisovanos. El Homo sapiens solo comenzó a surgir en Asia hace 120.000 años, lo que significaría que hay un tercer eslabón perdido en el árbol genealógico de los homínidos en Asia, por lo que podríamos estar ante un antepasado de la humanidad hasta ahora desconocido. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. Como usted sabe, en los próximos días la NASA tendrá que anunciar los resultados de sus investigaciones para determinar la existencia de la vida inteligente de otros planetas en la Tierra. A ver qué van a decir. Están metidos en un gran embrollo, porque el Congreso apoya esta idea y si ellos no la apoyan, podrían ser penalizados en la reducción de algunos presupuestos de sus proyectos. Ya lo verá, vamos a ver. Sin embargo, lo que sí se está descubriendo ahora es que posiblemente la NASA eliminó las evidencias que demostrarían que desde 1976 encontraron vida microscópica en Marte. Una noticia que me parece a mí muy importante. Aquí le presento todos los detalles. Durante un simposio organizado por la Fundación del Palacio Real de Ámsterdam en Países Bajos, un grupo de científicos ha propuesto que desde 1975, con el programa Viking, se encontró vida microscópica en Marte. Pero según los investigadores, al agregar agua a las muestras del suelo marciano, accidentalmente pudimos matar a los microbios. La idea detrás de esta hipótesis científica se basa en el estudio de los microorganismos que habitan en lugares extremadamente secos aquí en la Tierra, como el desierto de Atacama en Chile. En este lugar, los microbios sobreviven en ausencia total de agua líquida, aprovechando únicamente la humedad en el aire. Los científicos proponen que en Marte podrían existir microbios similares a los de Atacama, que solo necesitan cantidades minúsculas del vital líquido, por lo que al verter agua en las muestras del suelo marciano, pudieron literalmente matar a los microbios, como si los ahogaran. En 1975, por medio del programa Viking, la NASA envió 2 sondas al planeta Marte, llamadas Viking 1 y 2, las cuales recogieron muestras del suelo marciano y realizaron experimentos que buscaban demostrar la existencia de vida microscópica en el planeta rojo. Sin embargo, debido a diferentes cuestiones técnicas, la evidencia de posible vida marciana fue descartada, y estos experimentos aún hoy en día son fuente de controversia. Gilbert Levin, ingeniero que diseñó los experimentos para buscar vida en Marte del programa Viking, ha sostenido desde hace décadas que sus experimentos arrojaron resultados positivos y que la NASA ha encubierto desde 1975 el descubrimiento de vida extraterrestre. Ahora científicos de todo el mundo respaldan las afirmaciones de Gilbert Levin, explicando que el exceso de humedad pudo dañar a los microorganismos marcianos, adaptados a un ambiente extremadamente seco. Esto aunado al hecho de que misiones posteriores a las Viking encontraron compuestos orgánicos en Marte, por lo que todo parece indicar que en verdad
hay vida en el planeta rojo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Mire, este 9 de agosto fue dada a conocer esta imagen donde claramente se aprecia lo que podría ser una enorme nave entre las nubes sobre Miami, pero quiero decirle con toda claridad, usted decide, ¿es un ovni nube o una nube ovni? Para mí es muy claro. Usted, sin embargo, tiene la última palabra. Veamos estas extraordinarias imágenes. What the fuck is that? What the fuck is that? Estas impresionantes imágenes nos muestran a una enorme nave en forma de disco, la cual está semioculta entre las nubes. La grabación fue obtenida posiblemente la tarde del 8 de agosto o quizás el día 9 cuando fue publicada del 2023. El grado de mimetización de esta tecnología no humana es importante, pero no logra ser completamente imperceptible el objeto. La forma de la enorme nave es circular con un domo en la parte superior. Lo delatan sus bordes, los cuales son simétricos si ponemos atención. ¿Qué queremos decir con todo esto? Las nubes en ocasiones presentan formas caprichosas, pero en este y otros casos que veremos, salta a la vista la figura artificial de esta tecnología, ya que las nubes tienen otro tipo de comportamiento y sus formas son completamente irregulares como se presentan naturalmente. La enorme estructura salta a la vista, a pesar de tratar de imitar las texturas de las nubes o el vapor. Contrastando la imagen podemos ver con más claridad al objeto que se encuentra detrás precisamente de todas estas nubes. En los siguientes ejemplos veremos cómo estas enormes estructuras parecen estar observándonos con más frecuencia. 10 de abril del 2023, Norfolk, Virginia. Esta es una extraordinaria grabación de una enorme nube que parece ovni, o quizás estamos viendo a una enorme nave que se oculta tratando de parecer una nube. Mientras una persona conduce, se da cuenta de que en el cielo, entre las nubes, se aprecia una enorme estructura en forma de disco, la cual es diferente a todo lo que se encuentra en ese sitio. Salta a la vista como una estructura circular de un color brillante se encontraba semioculta. Al realizar un alto contraste podemos apreciar claramente que se trata de algo que no parece en lo absoluto una nube. Posiblemente trataba de pasar desapercibida, pero la geometría que presenta la enorme estructura llamó la atención inmediatamente. De la misma forma, Iván Castro Palacios una tarde observó que había algo sobre las nubes y llamaba mucho la atención, debido a que se observaba una nube con apariencia de ovni, esta de enormes dimensiones, o quizás se trata de una nube que parece ovni. En el acercamiento podemos apreciar una estructura circular en forma de disco, la cual está completamente iluminada, y podemos ver su forma, es espectacular. En los Estados Unidos, John Bates logró observar que algo extraño ocurría en una nube y grabó con su celular. En las imágenes se puede apreciar lo que parece ser un centro de energía que brilla de manera intensa. Este se encuentra rodeado de vapor, como si estuviera ocultándose en ese sitio, pero la luz que emana lo pone al descubierto. Un extraño fenómeno que pudo ser registrado de forma clara, que estaba utilizando las nubes para ocultarse. Sin duda alguna, se trata de algo impresionante. ¿Acaso se trata de ovnis nube o nubes que parecen ovnis? ¿Usted qué piensa? Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Mientras que el domingo 6 de agosto se capta esta imagen en Luisiana, también en Estados Unidos, muy similar a lo que ha venido observando Juanito Juan y otros, como Antonio Ursi. La imagen es muy clara. Aquí se la presentamos. Esta increíble y clara evidencia fue obtenida en Luisiana, en los Estados Unidos, el día 6 de agosto del 2023. Una persona logró registrar el desplazamiento de un objeto en forma de disco moviéndose lentamente en el cielo. La toma está siendo realizada justo desde abajo y vemos la parte inferior del ovni.
En el acercamiento se logra ver que su forma es circular y presenta una especie de instrumento en su parte inferior. Al congelar una de las tomas donde se aprecia con mayor claridad, es posible darnos cuenta de esta extraña características. La grabación es muy clara, y por al menos 8 minutos, el testigo logró darle seguimiento a este fenómeno aéreo anómalo. Por sus características, podemos establecer que se trata de tecnología no humana. Su forma es similar a un objeto en forma de disco, captado por la señora Verónica Talavera el 20 de junio del 2023 en Valle Hermoso, Tamaulipas. En las imágenes, podemos además apreciar que está acompañado por al menos 4 esferas, las cuales están dispuestas a poca distancia del objeto. Estas son de una apariencia distinta con un brillo metálico, mientras que el objeto presenta un tono oscuro opaco. Lo estamos viendo por la parte inferior y se aprecia un borde, como si se tratara de un domo, con pliegues ubicados de forma extraña. En la comparación, podemos apreciar que es de características similares al grabado en Luisiana. En Manitoba, Canadá, el 17 de julio del 2022, fue posible grabar a un objeto en forma de disco, desplazándose lentamente. Observemos con atención. Un disco con un doble domo, el de la parte inferior muy prominente. Una imagen muy clara de este objeto, similar al captado en Luisiana. También podemos establecer que la toma es similar a las naves que son registradas en Milán, Italia, por Antonio Ursi. Como estas imágenes obtenidas el 17 de junio del año 2004, a plena luz del día, un objeto en forma de disco, el cual se desplazaba lentamente y se acercaba directamente hacia la zona donde se encontraba Antonio Ursi. Una de las más claras grabaciones que se han registrado. Ahora en Luisiana, podemos apreciar con toda claridad cómo tecnología no humana se muestra abiertamente a plena luz del día. Como si se tratara de una especie de demostración. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.